Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial de Observatorio, a este programa México Constitucional a propósito y para celebrar el aniversario, los 100 años de la Constitución Mexicana de 1917. Querido Diego Valadez, empecemos contigo, agradeciéndote que estés el día de hoy con nosotros, haciendo un balance del significado constitucional, no necesariamente histórico, constitucional, del documento que fue aprobado en Querétaro el 5 de febrero de 1917, en ese momento, en su tiempo. Se pueden ver varios aspectos. Uno, era la forma de salir de la guerra civil, dándole un estatus jurídico a un proceso revolucionario. Dos, fue el instrumento para resolver las demandas sociales y satisfacer las expectativas de quienes habían participado en la revolución, fundamentalmente campesinos, pero también muchos obreros. De suerte que devolvió la paz al país, estableció las bases de la nueva institucionalidad y satisfizo las expectativas sociales. Pero hubo un elemento que seguramente vamos a abordar en este programa. Se crearon también las bases de lo que luego fue el autoritarismo presidencial. ¿Tú dirías que la Constitución sentó las bases que hizo posible, digamos, que se consolidara un régimen autoritario en el país? Puede parecer un poco atrevido, pero creo que tengo argumentos para defenderlo. Pues vamos a escuchar la opinión de Raúl Contreras. Raúl, en verdad, muchas gracias por estar acá, nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias por invitarme. Tu balance del significado de nuevo constitucional en 17. Estoy de acuerdo con lo que dice Diego Valadez, pero hay que recordar un contexto, ¿no? México venía de una etapa armada que comienza con la renuncia de Porfirio Díaz y creo que los constituyentes de Querétaro pensaron en restablecer el orden constitucional, pero también en restablecer el orden social. Si uno revisa la Constitución de 1857 y el texto original de 17, se parecen mucho. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué los constituyentes de Querétaro, que sabían lo que había sido el siglo XIX con hombres fuertes, como Santana, como el propio Juárez, que se religió 3 veces, o como don Porfirio, y Porfirio Díaz, claro, contra el que había iniciado la revolución, no intentaron hacer un sistema parlamentario? Y creo que la respuesta es porque pensaban que México en ese momento necesitaba un hombre fuerte. Y aunque se parecen mucho los capítulos, hay un cambio sustancial. Un hombre fuerte, pero sin reelección. De hecho, vale mucho la pena leer aquel famoso discurso de Carranza en el que argumenta, ¿no? Se centra en el punto de por qué no optar por un régimen parlamentario y hace una serie de consideraciones de contexto, de coyuntura y de características del país. Chisca, Pou, te doy la palabra a ti sobre este punto, sobre lo que tú quieras, pensando, digamos, en los rasgos identitarios de aquel documento constitucional. Sí, es interesante, siguiendo un poco este punto del continuismo, no continuismo, ¿no? Del documento del 17 con el siglo anterior. Hay algún punto que me parece bonito en el hecho de que los revolucionarios del 17 no quisieran cortar del todo con toda esa tradición constitucional del 19, que claro, que en los hechos no había logrado generar estabilidad, pero digamos, toda la riqueza de la discusión constitucional del 19, la cantidad de ideas, la manera en que esto fue aterrizando en esas constituciones, unas más liberales, unas más conservadoras, unas más centralistas, unas federales. Bueno, yo siento que de pronto ellos quisieron apostar, ¿no? Sobre una base como social, como remodelada, como reformulada, por esas fórmulas que, claro, que seguían teniendo prestigio como una manera de organizar el poder en ese momento. Y entonces, bueno, se ha criticado mucho, ¿no? A veces no sé, excesivo continuismo, sobre todo en el diseño de la división de los poderes y demás, pero en algún sentido ahora vivimos en un mundo en el que sabemos lo que pasa en todo el mundo, en qué tal, pero en aquel momento yo creo que las ideas influyentes seguían siendo, pues, no sé, unas ideas que se compartieron mucho en toda América, si lo piensas. Cierto. Y en ese sentido, bueno, no los entiendo un poco, ¿no? Okay.
Me parece lindo, de todas maneras, es el hecho de que, claro, que le añadieron todas estas novedades, que la pregunta empezaba por ahí, ¿no? O sea, ¿qué significación jurídica tuvo? Bueno, es casi un tópico, pero a mí lo que se puso en términos de derechos laborales en un momento tan temprano, sí, yo diría, la manera en que se constitucionalizó la figura del trabajador, que casi ya lo añoramos, ese trabajador que ya no existe, claro. Y la parte de la propiedad, que no tenemos tiempo de profundizar, pero que creo que fue profundamente original, constitucionalizar la propiedad colectiva de las tierras. Quizás serían las aportaciones más significativas. No sé qué piensas, Carla, porque de hecho nada más una cuestión que a veces se pierde de vista. Formalmente la Constitución de 17 es una reforma de la de 57, exacto, y así es como se presenta. Claro. Y tiene razón Chisca que no es una continuidad total, claro, que hay elementos nuevos a los que ya se aludía también. Pero a ver, tu reacción, Carla. Sí, justo siguiendo en el punto que dejó Chisca, yo creo que, y ya lo decía Diego, ¿no? O sea, creo que una de las partes más importantes, si no es que la más importante del 17, es el tema social, ¿no? Porque, digamos, toda la otra parte de la Constitución sí parte de una continuidad del 57, pero la inclusión del tema social, los ejidos, la propiedad colectiva, los trabajadores, o sea, creo que eso aportó mucho, no solo al constitucionalismo mexicano, sino lo sabemos perfectamente en derecho comparado al constitucionalismo a nivel mundial, siendo México vanguardia, pues alguien que va adelante en el tema de los derechos sociales y que se vio reflejado por un buen tiempo en el desarrollo jurisprudencial que se dio a estos derechos, ¿no? Pues a ver, yo quiero meter una pieza y preguntártela a ti, Diego, además es un pase a gol porque son tus temas. Han caracterizado esta dimensión política de la Constitución, me parece que muy bien explicada en su contexto y razonada también por Raúl, por ustedes, en fin, han subrayado esta dimensión social como un rasgo que le da una identidad jurídica particular. Ya hay un gran tema, Diego, la laicidad llega a la Constitución. ¿Qué tendríamos que decir de eso? Sí, ya había aparecido en el 57, en 1857, de una manera indirecta. Exactamente. Simplemente allí se dejó de incluir en la Constitución lo que había sido una constante. Hasta 24, de hecho, todavía. De 24 hasta 57, claro, en cuanto a que en México solamente había una religión, era religión de Estado. Desaparece en el 57, ahí ya... ¿Dirías que esa ya es una toma de postura a favor de la laicidad, la omisión? Sí, ya la Constitución de 57 ya es una Constitución laica, pero el concepto laico entra solo en 1917. Esa es una contribución muy importante y otra que suele pasarse por alto. En 1917 todos los derechos son otorgados por el Estado. Es una Constitución totalmente positivista. Se ha derogado ese principio, claro, cuando se modifica el capítulo de derechos humanos. En 2011, claro. Se vuelve al justnaturalismo. Esa parte de la Constitución de 17 no está claramente o enfáticamente caracterizada, pero está muy vinculada con el concepto de Estado laico. Me parece interesantísimo y Diego provoca todo el tiempo, entonces quiero escuchar a estas provocaciones o a lo que quiera Raúl. ¿Cuál es tu reacción? Mira, el tema interesante de cuál es la diferencia entre la Constitución de 57 y cuál es la de 17, creo que coincido con quienes me han antecedido la palabra, son los derechos sociales. La Constitución de 1917 es la primera constitución en el mundo en establecer derechos sociales. Los derechos, digamos, liberales hacia las personas, hacia los individuos, cambian y se cambia el principio de la igualdad y se también adopta el de la equidad y se crean los derechos sociales de los trabajadores, de los campesinos y uno muy importante para nosotros en donde estamos, el de la educación. El establecer que la educación, además de laica, va a ser obligatoria por el Estado y gratuita, va a ser el verdadero elevador social que va a cambiar a la sociedad mexicana. Hay que recordar que en 1917 había 16 millones de mexicanos, el 80% de ellos vivían en zonas rurales, solo el 20% en zonas urbanas, y había un altísimo nivel de analfabetismo. El establecer como una obligación del Estado quitarle o terminar de quitarle a la Iglesia la educación y darle a todos los mexicanos de manera laica, gratuita y de forma obligatoria la educación, hizo posible que hubiera condiciones de igualdad y de equidad en el país. Me gusta mucho esto que subraya Raúl porque es una advertencia de cómo las normas
importan, es decir, no todas, no siempre, pero como una norma constitucional bien concebida puede tener un impacto en una realidad concreta. Chisca, Carla, el tiempo es tirano en tele, entonces les pido una reacción, digamos, a bote pronto a lo que se ha puesto sobre la mesa y si quieren agregar un elemento, adelante. No, yo coincido, yo creo que es muy novedoso, o sea, si pensamos en el plano comparado, que la Constitución, el tratamiento de la laicidad, que por reaccionar a lo de Diego, es súper innovador en el siglo XIX mexicano y eso queda heredado. Y bueno, en ese sentido sí creo que tenemos que subrayar que incluso en el 17 eso seguía siendo algo muy desafiante y muy disruptivo con la realidad social. Sí, y lo de la y lo de la educación también. Bueno, quizá el último comentario es, bueno, dado que estas como grandes decisiones constitucionales del 17 siguen siendo como tan importantes para todos nosotros y siguen estando tan tremendamente poco, sobre todo la educación, tan poco cumplidas, de pronto me gusta ahora recordarlo colectivamente. Recordar el sobre impacto todo inmediato y luego ya hablaremos de lo que pasó después. Carla, una reacción, tenemos 40 segundos para este bloque. Bueno, rapidísimo nada más. Creo que bueno, lo de la laicidad fue fundamental para romper y hasta cierto punto, por lo menos constitucionalmente hablando, desde el 57, como ya decía Diego, ¿no? Con este poder que tiene y que sigue teniendo la Iglesia. El tema de la educación, en realidad, creo que sí fue un paso abismal. Hay muchas deudas todavía de esa disposición constitucional, pero creo que sí coincido con Raúl en la importancia que se prevea constitucionalmente una educación laica gratuita. Y me reservo en el artículo primero de la provocación de Diego sobre el artículo primero constitucional, que mejor para otro bloque. Voy a regresar contigo después del corte y vamos a empezar con ese revire en reacción de Carla Quintana. Esto es Observatorio, en un programa especial, en un programa conmemorativo, en un programa que celebra un acontecimiento histórico y que al hacerlo celebra a la Constitución mexicana. Vamos a un corte y ya volvemos. Quédese con nosotros. Pues ya estamos aquí de vuelta en Observatorio, en este programa especial conmemorando a la Constitución mexicana de 1917. En este bloque les quiero hacer una pregunta distinta. Y no te preocupes, Carla, cumpliré mi palabra de que pueda responderle, si es que así lo deseas, a alguna provocación de Diego Valadez. Porque la pregunta que les voy a hacer es, la Constitución se aprueba en 17 y evoluciona. Han pasado 100 años, en esos 100 años la Constitución ha cambiado mucho. De hecho, como bien sabe de nuevo Diego, hoy la Constitución de 2017 tiene 3 veces más palabras que la original de 17 y eso ha supuesto cambios de contenido constitucional. Elijan, por favor, y compartan con el público cuál es desde su punto de vista la reforma o el paquete de reformas más relevante que se llevó a cabo a lo largo de estos 100 años. Carla Quintana. Bueno, claramente escoger un paquete de reformas o una reforma en particular sería difícil. Tenemos reformas orgánicas, tenemos reformas no sustantivas en la parte de derechos. Por escoger alguna, y más recientemente, yo me quedaría con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Okay. Y respondiendo un poco, digamos, o tocando el tema que hablaba Diego hace un momento, ¿cómo cambia el lenguaje desde el artículo primero constitucional? Antes se garantizaban, ¿no? Se otorgaban, la Constitución otorga las garantías y ahora se reconocen los derechos y sus garantías, ¿no? Independientemente que exista la garantía para ejercer un derecho, el derecho está reconocido por el Estado, tanto de fuente constitucional, digamos, del texto constitucional propiamente, como de fuentes internacionales ratificadas por México. Creo que ese ha sido un giro total de la concepción que se tenía en la Constitución mexicana sobre los derechos humanos, que no existía como tal ese reconocimiento. Creo que se ha visto con las interpretaciones constitucionales lo que esta reforma ha ocasionado en la práctica en el reconocimiento de los derechos de las personas, de todas las personas que nos encontramos en este país. En definitiva, creo que pasar del Estado positivista, ahí está, ¿no? Pasar del Estado positivista de yo te otorgo a yo te
reconozco, ¿Es pasar digamos, al Estado justnaturalista? no, A ver, no, es que yo creo que ahí, bueno, no sé, Chisca tendrá mucho que decir al respecto, pero no lo considero un justnaturalismo, ¿no? Y desde el punto de vista de los derechos humanos, pues tenemos varias posiciones sobre si estamos regresando a un Estado justnaturalista. O sea, Muy bien. No. Chisca. sí, le paso No el balón a neces- a Chisca. ver, le Chisca, paso- ¿puedes tomar ese tema? ¿Alguna los adicional? Y va abogados- Diego, ¿eh? Luego para alusiones personales. No, a los abogados nos encanta esta discusión, pero de pronto continuarla puede ser aburrido para Ok. los espectadores. No, para ponerlo en un lenguaje que no nos lleva a la... Pero a mí me gusta que, digamos, con la reforma del 2011 parece que el lenguaje está más centrado en el ciudadano, en la persona, y no es tan estatocéntrico, o que pone al Estado más que nada, el lenguaje del artículo 1 como más... Estamos al servicio de los derechos de hecho, la lo dice. gente, y eso más allá de todas nuestras discusiones profundas sobre el entendimiento del derecho y demás, me parece un giro que no me desagrada, ¿no? Ok. ¿Y tus reformas? Las reformas. Es tremendamente difícil y yo no te voy a seleccionar una que me parezca la que ha tenido más consecuencias, sino la que me parece que está más olvidada. Realmente, nadie habla de eso ahora y es, creo, de las más inefectivas. La reforma indígena. Después de que en los años 90 tuvimos esta gran discusión social nacional sobre este tema, me parece que de nuevo no... ¿Tú dirías es y yo creo que no... relevante en su contenido Yo creo, jurídico y miren, ineficaz en sus a mí me efectos? parece que tiene varias cosas distintivas. Es una reforma que operó una redefinición identitaria del Estado mexicano. Redefinió la identidad que venía del 17, claramente la redefinió, y la redefinió en unos términos que son congruentes con lo que es México. Okay. En ese sentido me parece importante, en este sentido como conceptual del tipo de... pero además me parece importante esta reforma por algo que desafortunadamente no podemos decir de la mayoría de las otras. O sea, como todos nosotros sabemos, porque nos encanta este tema y el cambio, bueno, Diego, casi todas las reformas se han hecho desde arriba. Ya está. O sea, nuestro cambio constitucional viene al impulso de las élites políticas, ¿sí?, que tienen esta manera de ponerse de acuerdo. Entonces, no son reformas desde abajo, no son reformas pactadas con la sociedad. La reforma indígena, a pesar de que no acabó en lo que muchas personas creían que tenía que acabar, por lo menos viene de un proceso social desde abajo, ¿no? Y te digo, pero la razón por la cual la quiero nombrar en este programa es porque creo que realmente sigue siendo poesía constitucional, cosa que no pasa en un tan alto grado con el artículo 2, si te lo tomas en serio. Dice un montón de cosas, o Que sea, no sucede. la transformación y entonces, bueno, yo quiero poner eso sobre la mesa porque creo que está olvidada su fuerza jurídica ahora que nos llenamos la boca de la fuerza jurídica. Me gusta porque de cuentas la la historia Constitución. de una reforma que llegó a la Constitución desde la sociedad y no bajó de la Constitución a la sociedad. Exacto. Raúl Contreras, para dejarle a Diego la respuesta final. A mí hay una que me parece que es clave y que también es un poco olvidada, la reforma constitucional, el paquete de reformas que surge de la reforma política de 1977 y que fue el principio de la construcción del Estado actual y que también fue el principio de terminar con la época autoritaria. Hay que recordar que en la elección de 1976, José López Portillo va a las elecciones como candidato único. El PAN no presenta candidato y el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, así se llamaban los otros dos partidos, hacen candidato a López Portillo y él llega como candidato único a las urnas y convoca a una reforma política, habiendo hecho ya una crisis brutal el sistema que conduce Jesús Reyes Heroles, que crea la representación proporcional en los ayuntamientos, que eso permitió que en todo el país entrara la oposición a los gobiernos municipales, que crea también el principio de representación proporcional para darle al Congreso mayor presencia de la oposición, y pasamos de 1976, de la elección de un partido con candidato único, a una elección en 2018 que puede ser una elección con 10 partidos, con candidatos independientes, con gobiernos de todos los partidos en las entidades federativas, con ayuntamientos con representación plural, con congresos diversos, y todo empieza a surgir a partir de esa reforma
que yo llamo en materia política, pues la reforma madre, la reforma originaria. Es una reforma que ha generado de verdad muchísimos cambios. Me parece importantísimo. De hecho, desencadena una serie de modificaciones a la Constitución, entre otros artículos, al 41, que es un artículo que en 1917, Raúl, tenía 63 palabras y hoy tiene más de 4,000 palabras, lo cual es un dato, digamos, de cómo ha cambiado la Constitución. Si quieres reprobar a un alumno, pregúntale que te diga el artículo 41 que dice. Y yo creo que la va a tener más difícil con el 28 y el 27, pero tienes toda la razón. Diego Valadez, tu reforma y tu reacción. Bueno, primero reconozco esta maravillosa y ágil capacidad de llevarnos a todos a situaciones problemáticas. Pedro, porque ya cuando nos dices define una, sí nos pones en problemas. Pero primero, un problema de la Constitución es su falta de rigor sistémico. Okay. Y cuando vemos el artículo primero reformado, introduciendo el principio de que ya los derechos no son otorgados sino reconocidos, entramos en crisis con el artículo 27, que señala que la propiedad originaria es del Estado y da lugar a las reivindicaciones que se están planteando en las que se pide que ya se modifique el 27 para que sea acorde con el primero. El derecho natural es el derecho de la propiedad es un derecho natural. Y ahora está argumentado con base en el artículo primero. Entonces tenemos en el mismo capítulo dos artículos construidos conforme a paradigmas radicalmente opuestos. Bueno, simplemente eso es deconstrucción de la Constitución. Ahora voy al tema en el que nos has acosado. Aquí nos pusiste a todos contra la pared. Bien, esencialmente un orden constitucional es para construir justicia y construir democracia. ¿Cuándo comenzamos a construir la democracia? Raúl señaló un hito constitucional, que es el 77. Desde mi punto de vista, esto arranca en 53, con el voto de la mujer. Okay. Porque además implica no solo un cambio democrático al incorporar nada menos que al 50% de la población al Estado constitucional, sino un cambio de cultura política. Cuando la mujer se forma para votar, desaparecen las pistolas, desaparece la violencia. Es algo que ya tenemos olvidado porque pasó hace mucho tiempo. Pero a las elecciones la gente iba armada. En las elecciones había muertos, o por lo menos heridos. Candidatos militares. Esto desapareció porque las mujeres llegaron además con los niños y cambió la cultura democrática del país. Pero otra vez nos permitió advertir las contradicciones sistémicas de la Constitución, porque cuando se hablaba de los mexicanos en la Constitución, se incluía a la mujer. Cuando se hablaba de los ciudadanos, se excluía a la mujer. Entonces, ni siquiera en la interpretación gramatical nos poníamos de acuerdo. Esto representa un problema serio, el que la Constitución no sea lo suficientemente homogénea, ni siquiera en su lenguaje. Pero creo que el gran giro del país en materia democrática se da con el voto a la mujer, y creo que el otro contenido de la Constitución, que es todo lo que tiene que ver con justicia y equidad, depende de que haya democracia. Si no hay democracia, como muy bien decía Chisca, todo lo demás es poesía. Pues me parece interesantísimo. Permítanme subrayar dos tensiones, agregar una reflexión y cerrar este bloque. Las dos tensiones que ustedes me hacen ver tienen que ver, una, entre los propios contenidos constitucionales, y eso pues genera desafíos para el intérprete y para el aplicador de la norma constitucional. Vale la pena advertir que esas contradicciones y tensiones están en el texto. La segunda tiene que ver con esta situación un poco paradójica de algunas disposiciones constitucionales que impactan y transforman la realidad. En el caso del bloque anterior lo advertía muy bien Raúl con el derecho a la educación, ahora Diego Valadez con el derecho de voto a la mujer, pero está el otro extremo. Esas normas como la que advierte Chisca Pou, que llegan a la Constitución, que prometen y que recogen y reflejan además la complejidad de una realidad, pero no bajan para transformar las prácticas cotidianas. Yo no sé que sea mi reforma, es que es un ejemplo de reforma de las que vienen desde la sociedad, y a mí me gusta mucho, tiene que ver con este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que todavía no sabemos qué va a pasar con él, pero sí sabemos que se construyó desde abajo,
sí sabemos que se construyó a pesar de algunos actores y sí sabemos que está orientada y ojalá sirva para enfrentar uno de los principales flagelos del México actual. Vamos a un corte y volvemos. Les voy a preguntar ahora qué piensan de la Constitución de 1917 en 2017. Ya regresamos a Observatorio en esta edición especial. Pues ya estamos aquí de vuelta en este programa especial México Constitucional a propósito del centenario de la Constitución de 17, pero bueno, han pasado 100 años, ya lo dijimos, la Constitución ha cambiado y ha cambiado mucho y hoy tenemos un texto constitucional vigente en 2017. Me gustaría escuchar cuál es su balance, su evaluación de la Constitución actual en el México actual y me gustaría empezar contigo, Raúl Contreras. La Constitución ha cambiado en un siglo porque México ha cambiado. Dije hace rato, en 1917 había poco más de 15 millones de habitantes, hoy somos casi 120 millones de mexicanos. Es una constitución que ha servido en 100 años para pues, transitar por el camino de estabilidad y progreso. Hay una cosa que a mí me gusta destacar. Desde 1934 hasta esta fecha, cuando entró Lázaro Cárdenas, todos los presidentes electos han terminado su mandato y han entregado el poder a través de una elección. Y eso en Latinoamérica es el único país que lo ha logrado. Ese es un punto que hay que reconocerle a la Constitución. Hoy encontramos un texto demasiado extenso, a veces muy mal redactado, con falta de técnica legislativa, con cuestiones demasiado reglamentarias, pero creo que hay que explicar una cosa que también ha sucedido y que viene a raíz de lo que comentaba yo. A partir de 1997, cuando ningún partido político controla el Congreso, cambió la iniciativa de las reformas constitucionales. Si uno revisa de 1997 para atrás, todas las reformas constitucionales y la mayor parte de las leyes eran iniciativas del presidente. El paquete importante de reformas se daba en diciembre del año en que el presidente entraba en el poder. Y a partir de 1997 cambió la dinámica y son ahora los partidos políticos los que están controlando la reforma. Y entonces, pues para ser diputado o senador no se requiere ser abogado, encontramos con que las reformas tienen un trasfondo político, que a veces no están bien asesorados por buenos juristas, que a veces los textos se modifican al final de las negociaciones. Y otra cosa muy característica de las relaciones políticas entre los partidos, el signo que los caracteriza es la desconfianza. Entonces todos los acuerdos políticos quieren que vayan a la Constitución para que se cumplan. Entonces encontramos una Constitución, como decía Lowenstein, reflejo de los factores reales de poder, y si bien tiene muchos defectos y si bien tiene muchas cosas contradictorias que a veces entran en estos choques que mencionaba Diego, pues es porque es producto de los acuerdos políticos. Creo que es una Constitución que está vigente, que hay que conocerla. Ese es un gran reto que tenemos desde la universidad. Mucha gente nunca ha leído la Constitución, aunque todo el mundo la invoca y aunque todo el mundo sabe de su importancia, hay que conocerla y está vigente y es la que sigue rigiendo las relaciones. Y ahora en esta época que tenemos la confrontación con el presidente que acaba de entrar, nos vamos a dar cuenta que la Constitución va a ser verdaderamente el valladar que nos va a permitir defendernos. Pues muy interesante, subrayo esta dimensión política de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos que me parece clave y creo que tiene razón Raúl en que esa dimensión ayuda a explicar mucho de lo que ha pasado. Y aprovecho para un anuncio, el día de mañana ya estará circulando la tercera encuesta de cultura constitucional levantada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, precisamente ahora en 2017. Chisca, ¿tu reacción? Me gusta esta idea que apuntabas, que sugerías. En algún sentido yo creo también que la Constitución que tenemos es reflejo de la sociedad que tenemos. Okay. ¿Por qué? O sea, una Constitución gigante, bueno, el país es gigante, incluso en eso es como un poco una imagen, exactamente, abigarrada y barroca, así somos, no somos cartesianos,
tremendamente, claro, heterogénea, también lo somos. El problema es que, digamos, ahí ya como la funcionalidad de una Constitución es la que es, ahí empezamos a tener problemas. Pero describiéndolo, yo creo que la Constitución del 17 tiene cosas tremendamente inspiradoras. Todavía, es decir, el problema es que al lado de esas hay cosas vergonzosas. Y que siguen, y que como las reformas siguen, algunas de las cosas más problemáticas de la Constitución siguen replicándose en esta, que tú no entiendes. Dame un ejemplo. Por ejemplo, la reforma de la Fiscalía General de la República sigue pidiendo para ser fiscal general de la República que sea el mexicano por nacimiento. Y los naturalizados siguen siendo de segunda. Eso no se entiende, que haya ciertas cosas. Lo digo porque la Constitución tiene partes problemas. Por eso te digo, o sea, me parece que hay problemas que además tenemos la oportunidad cada mes, cada día, de solventar, ¿sí? Y no se solventan, ¿sí? El problema que yo le veo a la Constitución, finalmente, aunque tú la puedas usar de maneras transformativas y tenga partes inspiradoras, es que si tú te la tomas en serio como documento jurídico funcional, pues no funciona bien, ¿sí? Porque una Constitución está pensada como para ser holísticamente vista. Y entonces, como mecanismo jurídico, digo, el derecho tiene que ser más importante en México, lo es un poco más que antes, pero ese es el gran problema que le veo yo, que es demasiado disfuncional para articular de la manera que queremos el sistema jurídico, empezando por el hecho de que si una Constitución es muy costoso, porque es verdad que hay que leerla, pero es que ni los abogados la entendemos bien, la Constitución no es para los abogados, es para la gente. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a tu prima, a tu vecina, que se lea eso, que es tan difícil de entender? Ese es un problema para la Constitución. Carla Quintana. Bueno, pensamos en una Constitución, estamos hablando de una Constitución de 100 años, Pedro. ¿Qué Constitución en la región ha durado 100 años? ¿No? Ninguna. O sea, somos un país que tenemos una Constitución de 100 años, donde se ha reflejado la evolución o involución que ha tenido el país en 100 años en diferentes temas. Tenemos más de 700 reformas, tú lo sabes mejor que yo, en la Constitución. Entonces, bueno, o sea, vemos eso, y es la Constitución del 17 y la del 2017 son cosas muy distintas. Cosas que se habían ganado y que eran muy importantes en el 17 se han perdido también. Decía Chisca, hay cosas muy inspiradoras que todavía están en la Constitución, que permean en la Constitución, ¿no? Pero poco a poco, o sea, si nosotros empezamos a analizar cómo se ha elegido, por ejemplo, simplemente si tocamos elegido, pues bueno, vemos cómo ha sido, ¿no? Rebelión en la Granja, ¿no? Se diluye totalmente esa idea social de reflejar lo que quería el pueblo en la Revolución Mexicana, ¿no? Ahora, yo creo que, la Constitución tal como está ahora, coincido con Raúl y con Chisca, es difícil de administrar, es contradictoria, como bien decía Diego, tratar de, y eso le corresponde al intérprete, nada más que tenemos que pensar que, como decía Chisca, la Constitución es para la gente, no para ver cómo podemos tratar de hacer una interpretación lo menos compleja posible para reconocer un derecho, para hacer avanzar los temas importantes de la gente. Y bueno, los ejemplos que pone Chisca, el tema de la naturalización, no solo es la Fiscalía, son muchísimos puestos, 200 puestos o más que no se pueden, ¿no? Acceder por mexicanos por naturalización, que si tú lo analizas a la luz del primero constitucional, pues bueno, es una clara contradicción, así como la decía Diego respecto al 27. Entonces, creo que, tenemos una Constitución contradictoria, que no es sistémica, que es totalmente barroca, pero pese a eso, creo que tal vez va a ser tu próxima pregunta, ¿la mantenemos o no la mantenemos? Digo, ese es... Será la pregunta del próximo bloque, pero antes escuchemos la reacción de Diego Valadez para cerrar esto. Déjenme dar un contrapunto, parece que ya me acomodé en ese espacio. A ver, la Constitución, para el público que nos escucha y ve, tiene 136 artículos. De esos, solo 22 no han sido modificados nunca. Los otros han sido modificados, y aquí traemos una discrepancia, Héctor Fix Fierro y yo, porque en mi hoja de Excel me da 695 reformas.
en la suya le da 699. Y entonces tenemos que sentarnos para conciliar. Yo dije 700. Sí, el máximo es 699 según él. Como que se ponen de acuerdo. Ahora, eso sí sabemos que son 229 decretos. Pero voy a los 22 que no han sido modificados. De estos, 7 vienen directamente de 57, son exactamente iguales. Y de estos 7, uno viene de 1824. Y ahí está mi problema. ¿Qué artículo es? Yo soy un admirador de la Constitución. Efectivamente, la Constitución ha cambiado junto con la sociedad. A veces la Constitución ha ido por delante de la sociedad, impulsando cambios. A veces la sociedad ha ido por delante de la Constitución, exigiendo cambios. Pero hay uno en el que nos hemos atorado. Es el artículo 80 de la Constitución, que es la base del presidencialismo rancio del país. No ha sido cambiado desde 1824, excepto para agregarle un par de comillas, donde antes decía Supremo Poder de la Federación, ahora le pusieron comillas. Las comillas se las pusieron en 1857. De manera que el texto ligeramente modificado de 24 en 57 sigue en 2017. Es excesivo, porque ahí está el eje de un sistema presidencial que estorba todo lo demás. Si alguna cosa no podemos hacer, y lo veremos en el siguiente segmento, anticipo mi posición, en cuanto a cambiar la Constitución en su régimen, es porque hay oposición de los partidarios denodados e intransigentes de un sistema presidencial arcaico. Pues me parece una estupenda conclusión para este bloque. Ahí tiene usted una Constitución que no puede entenderse sin su dimensión política, que de alguna manera es un fresco de la realidad mexicana, pero que como debe ser instrumento jurídico, debe de tener una finalidad práctica, que no es accesible para sus destinatarios y que tiene un anclaje fundamental en el presidencialismo como figura eje articuladora del poder en México. Vamos a un corte. Esto es un programa especial de Observatorio a propósito del centenario de la Constitución mexicana. Ya volvemos aquí a TV UNAM. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio en esta edición especial a propósito del centenario de la Constitución de 1917. Bueno, nos han ayudado a reconstruir la Constitución en sus orígenes, en su evolución, en su estado actual, y hay una discusión. Hay una discusión que no podemos evadir, y mucho menos en este programa, que es ¿qué hacer con la Constitución hacia adelante? Hay quien dice que hay que seguirla reformando como lo hemos hecho hasta ahora sin preocuparnos demasiado por sus consecuencias técnicas. Hay quien dice que lo contrario, hay que hacer una moratoria de reformas y dejarla descansar unos añitos. Hay quien propone un ejercicio de reordenación técnica de la Constitución y hay también voces que dicen que este es el momento de llamar a un Congreso Constituyente y aprobar una Constitución para lo que queda del siglo XXI. Chisca Pou. Sí, la discusión es muy interesante y bueno, la cuestión de la moratoria, o sea, que, claro, todos podemos pensar, bueno, por favor, ¿no? Empecemos a aplicar lo que hay, pero estructuralmente me parece difícil porque la Constitución ya dice tantas cosas y tan concretas, ya lo sabemos, los minutos de la tele, la manera, que ya hay una dependencia de camino que a mí se me hace difícil esta idea de aquí nos paramos y no la reformamos más, porque vamos a ver que hay cosas que hay que ajustarlas, entonces, esa solución no creo que sea tan viable, bien, digamos, dado el camino recorrido. A mí, sinceramente, yo creo que México tiene que tener una nueva Constitución. Ahora, no puede ser un proceso diseñado desde arriba. Tiene que ser, evidentemente, quiero que sea un proceso pacífico y gradual y demás, pero me entristecería que otra vez sean aquí como los 4 grandes pensantes o pensantas, imaginemos que entonces, como yo me imagino, no sé, una posible vía para adelante para México es que la sociedad, digamos, tomando mano de las partes que yo decía como más inspiradoras de la Constitución, o sea, apropiándose de los derechos, reclamándolos, no solamente delante de los jueces, sino en general, digamos, internalizando algunas de las cosas de la Constitución actual,
que pueden al final ser como más empoderadoras de la ciudadanía, vaya digamos, provocando toda esa dinámica, vaya provocando cambios que al final naturalmente lleven a una reconfiguración mucho más radical del sistema político y digamos, de la aprobación de un nuevo texto. Sí, yo no sé para cuánto más años da, pero así yo sí me gustaría que encontráramos como sociedad una manera inclusiva, deliberada y pacífica de sustituir esta Constitución por una nueva. Diego Valadez. Lamento discrepar nuevamente. No, pues de eso se trata. En primer lugar, creo que ya tenemos una nueva Constitución. Si cotejamos la del 17 con la del 17, uno 1900 y otro 2000, encontraremos con totalmente distintas. Y ahí hemos vertido todo lo que se ha necesitado y nos faltan elementos como los que he señalado, régimen de gobierno. Segundo, creo que sí necesitamos devolverle elementos sistemáticos a la Constitución, reordenándola, pero eso solo como un instrumento para luego reformarla bien y para establecer inclusive un protocolo de escritura de la Constitución para que luego no se pervierta en su redacción como ha ocurrido ahora. Ahora, decía Carla hace un momento, es una de las constituciones más antiguas. Sí, en el orden de repúblicas es la segunda más antigua del planeta, la única más antigua es la estadounidense. En el orden total de las constituciones es la octava, pero las otras son constituciones monárquicas, como la neerlandesa, como la inglesa, que además es consuetudinaria, en fin. Pero como constitución republicana es la segunda más antigua del planeta. Ahora, ¿por qué no me convence hacer una nueva constitución? Por una muy sencilla razón. A menos que me ilustren, porque podría ser un problema de conocimiento, no conozco ninguna constitución, absolutamente ninguna, que no haya sido impuesta por una facción dominante. La propia del 17 que hoy tenemos se hizo excluyendo a la mitad de los revolucionarios, o un poquito más tal vez, a los villistas y a los zapatistas. Expresamente se les excluyó desde la convocatoria al Congreso Constituyente. Y como señalaba Raúl en un principio, se excluyó al sistema parlamentario, del cual era simpatizante Madero, que vivió mucho tiempo en su juventud y estudió, su carrera la hizo en Francia y estaba muy mimetizado con el sistema parlamentario, pero aquí se excluyó porque en la convención de Aguascalientes villistas y zapatistas se pronunciaron por el sistema parlamentario y eso era anatema para el constitucionalismo encabezado por Carranza. Bien, creo que la Constitución, por tanto, si hacemos una nueva Constitución, pues elijamos al grupo que la haga, porque no la vamos a hacer todos. De eso podemos estar seguros. Hasta ahora, repito, no conozco ningún caso, ni el español, que es, digamos, de los más frecuentados en cuanto a menciones de nueva Constitución. Bueno, el español es la gran negociación entre el franquismo, que dijo debe prevalecer y permanecer la monarquía, porque el movimiento franquista fue contra la república, y las concesiones de la república, fundamentalmente por el Partido Comunista, diciendo, está bien que haya democracia con monarquía, pero fueron concesiones mutuas. Aquí, ¿quiénes serían los agentes de las concesiones mutuas? Y finalmente, ¿están equilibradas las fuerzas para que haya concesiones mutuas? ¿Opuestas las fuerzas a competir? Unas sucumbirán y otra triunfará. Como yo no quiero jugar ese volado constitucional, prefiero seguir reformando la Constitución y teniéndola así nueva por esa vía. Carla Quintana. Sí, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos reformar una Constitución para cambiar una realidad social o si una realidad social tenemos esa realidad social para cambiar la Constitución. Cuando Diego empezaba en el primer bloque, ¿no?, diciendo, bueno, la Constitución del 17 se da después de una guerra civil, después de una revolución, y es el resultado de esto. La pregunta que nos tenemos que hacer es si hoy en día estamos en un momento social que nos impulse a cambiar esta Constitución que tenemos hoy en día. Y ahí sí yo estaría más de acuerdo con Diego en que me cuesta más trabajo pensar que, por lo menos al día de hoy,
tengamos esas condiciones sociales para cambiar una constitución por un lado, y dos, por la desconfianza, claramente también, por quién va a cambiar esa constitución. Hay acuerdos que se han ganado, no nos gusta la constitución en algunas partes, como ya decíamos en el bloque anterior, pero también hay cosas que se han ganado y que son muy importantes que están en la constitución actual. A mí me cuesta pensar que se abra un constituyente donde se pongan en la mesa principios que ya tenemos muy claros en esta constitución, ¿no? La laicidad, derechos humanos, reconocimiento a medias de pueblos indígenas, o sea, puntos que ya hemos ganado, que se pongan otra vez, digamos, en las manos de un constituyente. Difícilmente, digamos, esto de la moratoria, de lo que se habla de la moratoria, bueno, sería bueno, pero no se va a dar, no es viable, sabemos, ya lo decía Raúl hace rato, desde los 90s, cómo ahora ya los partidos políticos son los que están en el estira y afloje de qué reforma va a ser la que se va a hacer. Veo difícil que eso deje de suceder. Y, bueno, idealmente sí, sería sistematizar lo que tenemos. La pregunta es cómo, ¿no? Sin abrir esta caja de Pandora. Bueno, yo sé, digamos, creo que la pregunta está ahí, y me gustaría pensar que podríamos tener una nueva constitución desde abajo. Lo veo difícil con el México, con la historia mexicana. Pues, Raúl. Mira, yo soy un enamorado del estudio de la Constitución. La Facultad de Derecho está haciendo una gestión ante la UNESCO para ver si logramos que en un apartado que se llama La Memoria del Mundo se reconoce que la Constitución de 1917 es la primera en el mundo en establecer los derechos sociales, que sentimos que va por buen camino y que no sabemos si llegue a realizarse, pero en este momento no hay nadie que se haya atrevido a decir que no. Entonces vamos si parto de ahí, pues sería para mí muy difícil estar pensando en que yo sería partícipe de llamar una nueva constitución. Los ejercicios académicos son muy interesantes, pero cuando les digo a mis alumnos, ¿ya pensaron lo que representa una nueva constitución? Quiere decir, todas las constituciones de los estados hay que cambiarlas. Todas las leyes hay que cambiarlas. Toda la jurisprudencia que se haya hecho pasa a la historia jurisprudencial porque habría que hacer todo nuevo. Todos los libros de derecho serían historia constitucional porque habría que empezar a pensar en un nuevo planteamiento. O sea, es un cambio no sencillo. Y además yo no he escuchado a nadie que me diga que hay que hacer una nueva constitución para ir hacia dónde nuevo. ¿Vamos a dejar de ser una república para ser una monarquía? ¿Vamos a dejar de ser un Estado federal para ser un Estado central? ¿Vamos a dejar de tener división de poderes? ¿Vamos a dejar de tener el concepto de los derechos humanos que tenemos ahora? ¿Cuál sería el sentido de ir a un nuevo constituyente? Si la respuesta es porque la Constitución no nos gusta, porque está excesiva, porque está eso, bueno, pues el camino es que necesitamos una ciudadanía mucho más informada, una ciudadanía que entienda que no nada más la Constitución concede o reconoce, según queramos discutirlo, derechos, pero también cada derecho conlleva una obligación, y que obliguemos a que los partidos políticos, a que los factores de poder que están haciendo los cambios, entiendan que han abusado de la Constitución y que tendríamos desde la academia que estar generando mayor respeto a la Constitución en sus reformas. Pero la Constitución de 17, mañana 6 de febrero, estará vigente y será la ley fundamental que rige el país, y creo que tenemos que conocerla y tenemos que aplicarla y defenderla. Pues muchas gracias, Raúl Contreras. Muchas gracias, en verdad. También a ti, Carla Quintana. Chisca Pou, un gusto tenerte acá en TV UNAM. Y por supuesto también a ti, gracias. Diego Valadez. Gracias. Muchas gracias por haber estado en este programa y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Así es como celebramos en la Universidad Nacional Autónoma de México a la Constitución Mexicana de 1917, analizándola, pensándola, discutiéndola y sobre todo, y ojalá usted nos acompañe en ello, conociéndola. Esto ha sido un programa especial de TV UNAM a propósito del centenario de la Constitución Mexicana de 1917.